alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la incógnita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Bien, señores, buenas tardes. Buenas tardes, pueblo dominicano. Buenas tardes, nación. Buenas tardes al mundo. Este es su programa estelar, Democracia TV. Hoy en combinación con Rudy Abel, que está aquí a mi lado. Hermano, qué honor compartir contigo este programa especial, sobre todo el tema final de la era de Trujillo. Y qué interesante en este debate del día de hoy, quedará marcado para la historia con estos grandes analistas que hemos tenido aquí en el día de hoy, sobre todo con el analista de principio de este primer programa, ¿verdad?, don José Miguel Soto Jiménez, que ya está aquí con nosotros para este primer punto de análisis. También se encuentra Sureli Madé Presinal, que está aquí también con nosotros. También está Katiuska, el apellido Katiuska Sánchez, bueno, familia de los Sánchez, es importante. Y Manuel Núñez, nuestro historiador histórico, ¿verdad?, para compartir estos puntos esenciales del día de hoy. Trujillo, bueno, un magnicidio, asesinato, ejecución, complot. ¿Cuáles son los puntos más interesantes? Ya vimos en este escenario cuáles fueron los puntos que motivaron básicamente a la caída del régimen de Rafael Leónidas Trujillo y Molina. Pero hoy vamos a empezar de una vez con el general José Miguel Soto Jiménez para este diálogo de análisis de El Jefe. Buenas tardes, mi general. Muy buenas tardes. Lo primero que debo hacer es agradecer la invitación, la cual defiero con mucho gusto, como siempre. Muchas gracias. Pero además, esa satisfacción está ligada al afán de este espacio de recrear la memoria histórica. También agregar, no solamente esa satisfacción a estar con ustedes y estar con Manuel Núñez. Con el que este mismo tema hemos discutido por mucho tiempo, ¿verdad?, en los niveles. Yo no creo mucho en los acuerdos, en estar de acuerdo. Yo creo que del acuerdo y desacuerdo, el producto, si es racional, si es razonado, entonces es bien. Pero yo quería, ante todo, motivar mi punto de vista. Perfecto. Que Manuel lo conoce muy bien. Yo pienso, y lo quiero cimentar, en un hecho que parece anodino. Cuando yo regresé de mi misión diplomática, mi primera tarea fue organizar mi biblioteca, reorganizar mi biblioteca y adentrarme en ella. Y entonces quiero justificar lo que voy a decir, de que encontré en mi biblioteca 389 títulos sobre Rafael Leónidas Trujillo. Simplemente, de una manera simplista, se podría decir, bueno, fueron 31 años de la historia dominicana, no como se ha pintado. Yo creo que la era de Trujillo tuvo diferentes etapas, pero nosotros siempre lo juzgamos por un dejo histórico. Siempre nos vamos con el final, ¿verdad? El final. Yo tengo mi punto de vista que Trujillo desbordó su propia lógica. Y esa es la impronta que todos tenemos, por razones muy históricas, que provocaron inclusive su asesinato.
su eliminación física, como fue el caso Galíndez, la rencilla con la Iglesia Católica después del año 60, la famosa pastoral, y también una serie de circunstancias, que es lo que yo digo, que desbordó su propia lógica. Naturalmente, ¿por qué yo cito el asunto de la cantidad de títulos? Bueno, porque entre los intelectuales, de una forma, nosotros decimos que Trujillo vende. El nombre de Trujillo vende, y por eso es tan recurrido a las publicaciones, a los estudios y análisis históricos, algunos de ellos muy valiosos, otros sesgados por el problema mismo de la dictadura y los intereses y odios no infecundos, sino fecundos, que despertó ese régimen, que yo creo, en sentido, yo creo que un tanto simplista y utilitarista, yo diría que Trujillo se puede definir como el último eslabón de la cadena del autoritarismo clásico dominicano. Para mí es una cosa muy personal, ese autoritarismo es pre-republicano. Para no meternos en las raíces, yo creo que comienza, el primer caudillo dominicano como tal, es la figura del brigadier Juan Sánchez Ramírez. Después de Sánchez Ramírez viene Pedro Santana. Y después de Pedro Santana podemos tomar a Báez, beneficiado por el juicio histórico, porque nadie lo mira como un dictador también, un personaje que fue 5 veces presidente de la República. Finalmente, Ulises Geró, finalmente no, después Ulises Geró, y después de Ulises Geró, casi 30 años después, pues Trujillo nació en el 1891, que es la misma fecha cuando se cumplieron 200 años de la batalla de la Limonada, que también dio origen a otro tipo de comportamiento autocrático, cuyas raíces la encontramos en Obando, un gran constructor y un gran represor de los derechos humanos, en este caso de los derechos de los indios. Bueno, yo creo que hay un lugar común en todos. Es conocido que los dictadores, los autócratas, se copian entre sí y tratan de superarse. Pero Trujillo es la última expresión, es del autoritarismo clásico dominicano muy elaborado. Bien, yo tengo cierta, y debo manifestarlo, cierta renuencia a juzgar frente a esa recurrencia de publicación y demás. Hay otras cosas interesantes que hay que destacar, sobre todo a ustedes los comunicadores. Es difícil que no haya un día cualquiera en la cotidianidad dominicana donde ese nombre no salga 2 o 3 veces publicado en los periódicos escritos, en las redes, etcétera. General, una pregunta. ¿Comparte usted lo planteado hace unos minutos por el señor Marino El Sevif, de que es posible que se haya escrito más de Trujillo que de Duarte? Mira, esas son comparaciones que a mí no me gusta hacer, pero ya yo te dije el volumen de eso. Naturalmente, en esos 389 títulos. No están incluidos todo lo que se escribió sobre Trujillo en la era de Trujillo. Y fíjense, como todo en la vida, nosotros somos muy dados al maniqueísmo, o bueno o malo, y ahí se divide el temperamento nacional. Sin embargo, yo en una actitud personal, la última obra que yo escribí sobre Trujillo fue un estudio forense sobre la muerte de Trujillo, renegando precisamente de volver a escribir, investigar sobre la... Óyeme, antes de yo venir de este programa, me llamó a mí un oficial general que en esa época era alistado, que me dijo que él era que estaba de servicio la noche y que tiene unas informaciones que dar. Fíjense, todavía a 62 años siguen apareciendo las investigaciones. Pero eso les digo que yo tengo un dejo. Y me preguntan mucho, usted ve lo que ustedes acaban de hacer ahora en el panel, que es legítimamente racional. Me preguntaron, ¿por qué usted no reconoce la cosa buena de Trujillo? Y yo siempre le digo, en una especie de respingo justificado, yo le digo, mira, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis familiares, se pasaron 31 años diciendo las cosas buenas de Trujillo, o espontáneamente u obligado, ¿verdad? Yo creo que había mucho espontáneo, de reconocimiento. Como decía Esquilo, son tan poderosas la sangre y el trato, y entonces se mantiene ese vínculo. Pero yo determiné
romper con ese cosa. Entonces mi última obra no es sobre la era de Trujillo. Recuérdense que yo de mi generación creció todavía, no en la era de Trujillo, sino en lo que vino después. Y yo viví, no oí, viví como niño, como adolescente lo que vino después. Y entonces yo me decidí por escribir un estudio forense, el único que se ha hecho sobre la muerte de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y yo le voy a decir la visión que yo tengo. Y hay mucha información. Y esa fue una investigación dilatada. Déjame decirte que en ese mismo año que salió mi libro, que ya tiene 7 ediciones, que se llama Malfiní, ese estudio forense, yo debo decirle que hay una obra apreciable y hay que reconocérsela. Yo pensé que usted lo iban a invitar al panel del historiador Juan Daniel Balcázar, que es el actual presidente de la, creo, fue de la Academia. Aquí. Fue mencionado. Ah, ok, bueno, sí. Él escribió una obra sobre el 30 de mayo muy importante, pero mi obra no está impactada por la vieja lucha de unos y otros. Es simplemente un estudio forense sobre la muerte de Rafael Leonidas Trujillo, donde no hay especulaciones. No hay especulaciones. Simplemente se sigue el método cartesiano. Lo que se afirma, aún las leyendas urbanas, tienen que pasar por el sedazo, no solamente de la historia documental, sino de la evidencia científica concreta. Y entonces ese es mi libro, Malfiní. Pero yo quería traer al ánimo aquí de ustedes lo que es realmente aprovechable políticamente hablando, porque una de las significaciones de esa fecha, de hace 62 años, que por cierto se cumplió exactamente en su día, porque Trujillo fue emboscado y muerto sencillamente un martes 30 de mayo, y ahora cayó un martes 30 de mayo. Bueno, entonces la significación política dio origen a otro libro, no sobre Trujillo, que yo me comprometí no escribir más sobre Trujillo. Yo escribía sobre Trujillo no solamente en otras publicaciones, sino en mi columna sabatina del Listín Diario. Escribía ahí. Llegué a leer. Sí. Y entonces yo tomé esa determinación. ¿Cuál es el producto de esa determinación? Una reflexión. Que yo quiero aprovechar este espacio para llevarla a ustedes. Eso no quiere decir que sea mis últimas palabras en el tiempo que me toca, sino simplemente una reflexión. Ya yo dije que Trujillo fue el último eslabón del autoritarismo clásico dominicano, el más elaborado, el más fornido. Y entonces eso lo llevó en los días cercanos al magnicidio, lo llevó precisamente a la cúspide del poder. Si usted hace un análisis cualitativo, Trujillo había vencido, entre comillas, a todos sus enemigos, y todos los avatares habidos y por haber. Sin embargo, ¿qué es lo que mueve la reflexión? Que el hombre más poderoso, el hombre que ha ejercido con más poder, es lo que significa la mejor biografía de Trujillo, que es la de Crazueles. La trágica aventura del poder personal. En la cúspide de su éxito había pasado los eventos del 14 de junio, no solamente la invasión, sino el movimiento que vino después, que fue el complot de Velado. ¿Cuál es la reflexión? Es una enseñanza para los dominicanos y para todos los políticos dominicanos que no creen lo que se llama la extemporaneidad del poder. Trujillo salió esa noche de su casa, ese martes 30 de mayo. Salió a las 9 y algo de la casa de su hija, que fue la última estación. Y de ahí, de la casa de su hija, hasta el lugar donde cayó abatido, en esa noche memorable, histórica memorable. Señores, pasaron 15 minutos. 15 minutos. Y en esos 15 minutos, 5 minutos más, que fue lo que duró la refriega, en realidad. Trujillo cayó a las 10 de la noche. Murió a las 10 de la noche. Un minuto a menos, un minuto a. Entonces, ¿qué es lo que me llama a mí a una reflexión a la que invito que todos lo sigamos? Es sencillamente
que Trujillo pasó desde la cúspide del poder al baúl de un carro en 15 minutos. Ese fue el tiempo. El tiempo. ¿Cómo se resume en 31 años de poder absoluto con sus luces y con sus sombras? Y lo que fue él realmente. Entonces, en 15 minutos pasa al baúl de un carro. Yo creo que eso debe mover a la meditación. Yo creo que el 30 de mayo, entre otras, sobre esa significación en la que hay que meditar. Y hay que meditar no solamente los dirigentes y los hombres públicos, sino el ciudadano común. Y corriente. Yo creo que junto con la Guerra de Abril del 65 son los dos eventos más importantes del siglo XX. En un año que está preñado de acontecimientos históricos importantes, muy importantes. Sin embargo, el 30 de mayo del 61 marca, desde mi punto de vista, un antes y un después, sin entrar en categorías morales. Que a mí no me hablen de categorías morales, ¿verdad? Que ahí es que está el problema del maniqueísmo, ¿verdad? Que por cierto, yo te voy a decir una cosa. Una de las razones de mi respingo, y que la gente no piensa lo suficiente, yo creo que ese hecho, que fue un pivote en la historia dominicana del 61, también estuvo afectado por un hecho trascendental de tipo geopolítico que marca nuestro signo. Nuestro signo histórico es, desde el punto de vista geopolítico determinista. ¿Por qué? Porque nuestra isla es el centro geográfico del Caribe insular. Y el Caribe insular, con testimonio como lo de Juan Bosch, es una frontera imperial. Y Alciniegas también habla de frontera imperial. Y Mills también habla de frontera imperial. Y es un hecho que es una frontera imperial. Y eso ha marcado nuestra historia. Eso ha marcado nuestra historia. Y entonces, desde ese punto de vista, además de la reflexión, yo quiero significar también, dentro de esa significación, el hecho de que el acontecimiento de la muerte de Trujillo está marcada por ese signo geopolítico. Permítaseme rememorar la revolución de Paz Tensoro en Bolivia. Esa fue una revolución que barrió con todo el establecimiento político, incluyendo las Fuerzas Armadas, para supuestamente dar un caso. Bueno, pero en el caso de ese ajusticiamiento, el cambio político, eso que se cacarea tanto del tránsito hacia la democracia, fue imperfecto. Imperfecto, ¿por qué no decirlo? Por la influencia de los Estados Unidos. Recuerden que Trujillo muere el mismo mes de la muerte de Trujillo. Ocurre la Bahía de Cochino, la invasión de Bahía de Cochino en Cuba. ¿Cuál era la preocupación? Y yo he leído mucho al respecto de eso, de que no se produjera otra Cuba en el Caribe. Y ese acontecimiento podía desatarlo. Y ese acontecimiento monitoreó, para usar un anglicismo, todo el proceso. Porque se produjo el cambio que se debería prever. Bueno, yo acudo a pensamientos como del profesor Bosch, donde él dice, entre otras cosas, que hay que tomarle en cuenta, no sé si lo mencionaron, Juan Bosch es capaz de decir, y lo dijo no antes, sino lo dijo después, en su campaña política, que Trujillo es el creador del Estado moderno dominicano. Y además, Juan Bosch, dentro de la línea de ese pensamiento, tiene una cosa muy interesante con respecto a la dictadura. En medio de los fragores de la lucha del trujillismo remanente y el antitrujillismo, Juan Bosch, y yo pienso que eso le permitió ganar las elecciones del 62, él dijo que había que dejar de rumiar el odio. Y él es el padre del famoso borrón y cuenta nueva. Con respecto, básicamente, yo estoy hablando políticamente, en mi libro El Trujillicón, que habla de las consecuencias políticas de la muerte de Trujillo, está eso claramente significado. Entonces, lo que te dijo, que lo que hubo después no fue el cambio que debió venir para la creación de la democracia. No me estoy refiriendo a un cambio político, ideológico, partidista.
sino que no se produjo eso. ¿Por qué no se produjo? Porque pasamos de un trujillismo unipersonal, que hay que estar muy consciente de eso, donde todos los llamados poderes fácticos del Estado estaban bajo la tutela y el control de Rafael Leonidas Trujillo Molaina. Al desaparecer afloraron la importancia de esos poderes fácticos. Sin embargo, no se dio paso a las aspiraciones democráticas de los sectores más avanzados de la sociedad dominicana, sino que se dio paso de un trujillismo unipersonal a un trujillismo plural. Y se repartieron entre los poderes fácticos bajo la tutelaje del poder extranjero de los Estados Unidos, para decirlo claro. Entonces se repartieron, como diría una famosa, no sé si novela o cuento de Pedro Pey, que se llamaba Los despojos del cóndor. Bueno, se repartieron los despojos del cóndor, ¿verdad? Y entonces, al repartirse, lo que hubo fue un acuerdo de conveniencia entre esos poderes fácticos. Y eso entonces acondicionó todo. Por eso que después de 62 años, nosotros seguimos construyendo una democracia que todavía sigue siendo imperfecta. Y como resultado de mi reflexión, yo creo, parece tremendista, lo que le voy a decir, parece muy tremendista. Y yo creo que se me comprenda bien, porque podría lucir o absurdo o tremendista el caso. Yo pienso que hay que volver a matar a Trujillo. Otra vez. Hay que, pero no, óigame bien, hay que volverlo a matar en la funcionalidad del Estado. La funcionalidad del Estado sigue siendo trujillista, pero además de seguir siendo trujillista, que es peor, los políticos siguen recurriendo a las viejas fórmulas de trujillismo. Eso está cambiando la Constitución a cada rato, ¿verdad? Que solamente en la Cuarta República tenemos... A su estilo. Sí, es hacerse traje a la medida. Sí. Del déspota, como ha sido el déspota, que cambió la Constitución para cortar, alargar el periodo presidencial, para eliminar la figura presidencial. Era una cosa a la usanza. Es más, cuando matan a Trujillo, está en franca operación una nueva modificación de la Constitución, porque ese es otro mito. Trujillo no quería morirse. Que hay una gente que dice, no, Trujillo, porque nosotros nos damos chance a nosotros mismos. Y esa complicidad que todos tenemos con los hechos. No, que Trujillo quería morirse. Trujillo no quería morirse. Trujillo estaba en campaña para una nueva, para demostrar, él quería demostrarle a los norteamericanos que él era popular todavía y que iba a ir en las elecciones del 62, esa que ganó Juan Bosch. Entonces, Bosch, ¿qué es sí. lo importante saber? Que esa operación ritual, que no tiene que ver, señores, digamos una cosa, todos tenemos la cola que nos pisen. Entonces yo no vengo de una familia de enemigos del régimen de Trujillo. Mi familia primero fue trujillista hasta el final y después balaguerista. Esto no tiene que ver con esa influencia. Yo lo que digo es que hay que despojar finalmente, ¿verdad?, de la presencia de ese fantasma la vida nacional, pero para seguir adelante. Y otra cosa es también, y una de las razones por las que yo no le digo, porque hay que tener respeto por las víctimas de la dictadura. Hay que tener respeto. Bien. Todavía hasta los otros días había sobrevivientes de las ergástulas trujillistas, y las viudas y los hijos y los nietos. Esa gente dieron, que yo no voy a calificar, porque eso es otra cosa. Se trata de decir, no, que los que mataron a Trujillo todos tenían sus razones personales. ¿Y qué? Ese hecho marcó ese pivote que yo te digo. Y para mí, esos hombres asesinaron el miedo de 31 años de despotismo. ¿Sí? Manuel, después de escuchar este importante diálogo con nuestro querido general José Miguel Soto Jiménez, no hay desperdicio en el análisis. Yo quiero ver esa parte que tú tienes escondida para compartirla con nosotros y para compartirla con el público en base a lo que ha expresado José Miguel Soto Jiménez, que maneja perfectamente los temas históricos. Y recuérdate que todos eran trujillistas, no había gente que tuviera otro partido, ¿verdad? No había otro partido, porque nada más había el partido de la Palmita, ¿verdad? Y en esta casa mando yo. Explícame esa parte.
Mira, realmente la era de Trujillo es una era singular. La definición del tipo de dictadura, Trujillo surge en un momento en que en todo el mundo predominan las dictaduras. En Europa, en el 33 surge Hitler, en el 36 el general Franco, luego Oliveira Salazar, en Portugal. Y en América Latina pues había igualmente un semillero de dictaduras, ¿no? En el Cono Sur, en Centroamérica estaba Somoza, etcétera, etcétera. Así, había un clima de dictadura porque se creía que los gobiernos fuertes, en la asunción de un hombre, de un César que reordene, era la forma de resolver los problemas sociales. Todavía hay mucha gente que lo cree, porque todavía quedan muchos nostálgicos de encontrar un general que se sube a la montaña, se case con la gloria y que libere como salvador al pueblo oprimido y luego se quite la máscara como dictador, porque siempre ocurre que el libertador al final se vuelve un dictador. Y esto pues desde luego ocurrió en cierto modo con esa dictadura singular que no tiene ejemplo, como decía Juan Bosch, con ningún país de América Latina, porque la dictadura de Trujillo tiene muchos ingredientes que vienen de las dictaduras del fascismo y del comunismo. Es decir, el partido único, el control total de toda la población, la adscripción obligatoria a la estructura partidaria para conseguir un empleo, o sea, el dominio político total, el control económico del país, es decir, el dictador controlaba todas las empresas del Estado y las que no eran del Estado eran de él, muchas de ellas. Él fue un gran constructor capitalista. El control psicológico de la población, control de todos los medios de comunicación, control de las iglesias. Trujillo recibía anualmente más de 6.000 misas por año y todos los sacerdotes estaban obligados a dedicarle misas cada domingo. El control de todos los aparatos ideológicos del Estado, es decir, la universidad, la escuela, los periódicos, la radio, la televisión, cuando se vino la televisión en el 52, es decir, todo el aparato de transmisión de todo lo que se decía y se comentaba, tenía que estar el dictador ensalzado, porque también tenía algo que igualmente lo iguala a esa dictadura, que era el culto de la personalidad. Primer maestro, primer agricultor, primer profesor, el generalísimo, es decir, era un personaje carnavalesco también, es decir, que se puede decir, para un novelista era diabólico y fascinante. Cuando Trujillo iba a un sitio, ¿verdad? Antes de entrar, por ejemplo, a San Francisco de Macorís, la gente lo recibía con los frutos mayores, él entraban los redoblantes, era una puesta en escena, ¿no? Aquel hombre entraba en medio de toda esa visión carnavalesca, en algunos casos llegaba al estado grotesco, ¿no? Porque la gente duraba horas para verlo de cerca, como si fuera la propia contemplación del Altísimo, ¿no? Balaguer dice que toda esa pompa que él tenía era para impresionar a las masas, porque sabía que las masas eran impresionables. Entonces, en ese mundo fantástico de dominio, tenía además otras cualidades, que hay que reconocer que no solamente tenía esa estructuración totalitaria, porque era una dictadura totalitaria, en el sentido de que tenía control económico, control psicológico, control político, la incorporación de la población civil al control de la política, es decir, el famoso caliesaje. En cada esquina había gente que colaboraba con el régimen. Perdón, ahora que hablaste de caliesaje, en el 57 Trujillo inaugura una escuela en Salcedo, en Tenares, y de ahí va un almuerzo a la casa de la Mirabal, de las jóvenes. ¿Qué tú sabes de esa acción que tomó, si mal no recuerdo, Minerva, que dentro de la ofrenda que llevaba floral, llevaba una pistola para ejecutar a Trujillo?
Mira, ya que trata ese tema. Se dicen muchas leyendas. Después que Trujillo murió, o lo mataron más bien, después que lo mataron, mucha gente se inventaron complots secretos, pero realmente muchos de esos guapos a posteriori tenían empeñado las dos bolas, estaban empeñadas en una compraventa, en el momento real. ¿Sí? En realidad, el único complot que prosperó fue el complot que realmente hubo. Hubo realmente gente que combatieron al régimen de frente. En el 49, en el 47 venía la gente de Cayo Confite, luego en el 49 Horacio Rodríguez, en el 59 llegó en el 14 de junio Jiménez Moya, es decir, con el grupo. Es decir, hubo varios intentos ya directos de enfrentar el régimen, pero el régimen siempre se impuso porque el régimen tenía además un control militar único en América Latina. Eso no se ha dicho mucho, porque Trujillo tenía unas fuerzas armadas sobredimensionadas para todos los aparatos. ¿El gigantismo militar? Un gigantismo militar. Una base aérea que cuando vino aquí el presidente Clinton se sorprendió de que la República Dominicana en ese tiempo hubiera una base aérea con la dotación que tiene nuestra base aérea de San Isidro. Es decir, que era un régimen que estaba súper armado, que tenía más de 100 aviones. 200 aviones de combate. Más de 100 barcos, sí, 5 destructores. Es decir, no era una cosa simple. Cuando vinieron los expedicionarios de Cuba, se sorprendieron porque ellos pensaban que iba a ser, digamos, un paseo militar. Y cuando vieron el poder de fuego de ese régimen, se dieron cuenta que realmente era un régimen muy armado militarmente y al mismo tiempo con un control total del país. La única forma que eventualmente se produjo era que un desprendimiento interno del régimen, como realmente se produjo, de gente que estuvieron vinculadas al régimen, y muchas de ellas, no sé si tenía sospecha de ellas, porque eran personas que estaban todavía incluidos en el aparato del régimen, comenzara la conspiración desde adentro. Es el famoso puñal de Bruto, como decía Julio César, sí, el que va a matar al dictador, porque no había forma de enfrentar una dictadura. Esa dimensión era un régimen que tenía el control territorial total. Para ir de Santo Domingo a San Isidro, a San Cristóbal, había que anunciarse en una parada militar. Para ir de Santo Domingo al Cibao, a Villa Altagracia, había que anunciarse en el 9, es decir, en cada punto había un control militar. Ustedes se fijan que todas las entradas de los pueblos tienen un control militar. O sea, el país estaba organizado de una forma tal que era prácticamente imposible que pudiera surgir un mecanismo de oposición. Sin embargo, hubo algunos opositores notables, dignos, como fue Américo Lugo, ¿verdad? Algunos intelectuales, Vieto Fiallo, pero eran opositores que no tenían ningún tipo de repercusión. Fueron hombres que resistieron en silencio, se colocaron el pijama, porque sabía que tenían que esperar largo tiempo hasta que el régimen cayera directamente, como cayó producto de un magnicidio. Trujillo muere sin haber cumplido los 70 años de edad, o sea, todavía muere en pleno vigor. No muere realmente como mucha gente cree, que estaba decaído, estaba realmente dispuesto a continuar ese régimen y estaba incluso tratando de utilizar el mecanismo geopolítico del cuco del comunismo, es decir, de que pudiera ser que Cuba pudiera ser el contrapeso y él colocarse como la alternativa al régimen cubano. No lo logró porque el régimen... Yo quiero hacer una pregunta. Sí, quiero preguntarle algo muy importante que es creo que muy importante. Mira, yo desde mi perspectiva de vista de profesional psicológica sé que Trujillo es una persona con inseguridades, porque las inseguridades se tapan con acto de apariencia y de muchas cosas. Entonces, partiendo de todas esas inseguridades que tenía Trujillo, ¿no creen ustedes que ese monstruo que plasma la República Dominicana o algunas personas, que se llama Trujillo, lo crearon ellos mismos? La sociedad en necesidad, en primer lugar. Las personas que de una u otra forma no se sentían
económicamente seguro, que tenía la necesidad de crear una persona que realmente represente el poder. Entonces, cada vez que tú le dices, voy a partirlo desde el punto de vista psicológico, a una persona, según lo dice César Lombroso, cada vez que tú le dices a alguien, que está haciendo algo bien, aún haciéndolo mal, en su psiquis, llega el momento dado que tú empiezas a pensar, dice César Lombroso, que un criminal nata es aquel que asesina pensando que está haciendo un favor. Entonces, yo pienso desde mi punto de vista que ese monstruo que se llama Trujillo lo creó la sociedad dominicana en base a sus necesidades. Mira, yo pienso que en realidad Trujillo no es el creador del autoritarismo. Ya existía una sociedad autoritaria antes de Trujillo. Como bien explicó José Miguel, tenemos toda una serie de caudillos. Él es el caudillo de los caudillos, que pone fin al caudillismo realmente. A todos esos caudillos que surgieron en el 30, a todos los mandó al otro barrio, así, a Desiderio Arias, a Bencosme. Los mandó al barrio de los caídos. Al barrio seguro, al barrio tranquilo. Sí. Vaya. Y entonces, también había, en el caso de lo que se sugiere, hay algo importante, y es que Trujillo logró penetrar la cultura dominicana como nunca nadie la penetró. Es decir, estamos hablando de un hombre que se le dedicaron más de 6.000 merengues. 6.000 merengues. Sí. Trujillo iba, por ejemplo, llegaba de un viaje de 3 meses en el 52, enseguida llegó a Puerto Plata y ahí surgió el merengue. El general llegó a su país, un merengue, rápidamente. En Trujillo le iban a decir algo a caballo y él decía una frase y la frase ya era un merengue. Seguiré a caballo, eso dijo el general. Decir, los aduladores. Y todo lo que él hacía era aureolado de toda esa cultura. Llegó a tener tanta fuerza, digamos, el ícono trujillista. Yo recuerdo, cuando hacía el libro, cuando escribía el libro de Peña Valle, fui a entrevistar a la señora Josefina Pimentel Bóvez, y él tenía a una persona que era una prohijada de ella en la casa, y yo le dije, yo quiero entrevistar a esa señora. Ella me dijo, no, yo soy analfabeta, yo no tengo nada que decirle a usted, pero usted vivió. No, pero yo no tengo nada que decirle. Y esa señora me dio una información folclórica interesantísima. ¿Por qué? Porque yo le dije a ella, dígame algo que usted conoce. Ellos habían cantado una salve en San Cristóbal con todos los ritmos de pago. Si Trujillo muere por mayor de edad, que pongan a Ramfi, que lo mismo da. Hay Palomaé, que lo mismo da. Fíjese cómo una mujer del pueblo comienza a cantar una copla, le diciendo una vela al retrato de Trujillo en cualquier pueblo, sin que le esté haciendo ninguna coacción, sencillamente porque ya el pueblo había internalizado esa represión. El Germán de Trujillo logra meterse como un fantasma en la psique del pueblo dominicano. Por eso es que mucha gente a veces... Efigenio quiere preguntarte algo. Hay un problema antes que se le vaya. En el país, lo que decía Soto, cada vez que hay un problema en un país, la gente dice, hace falta un Trujillo. La energía la veían encarnada en él. Él encarnaba la energía. La energía fue que este hombre, en 31 años, logró prácticamente fabricar el Estado Dominicano. Sí. Fabricó la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea Dominicana, creó el Banco Central, la moneda dominicana, o sea, contribuyó a la Policía Nacional. No, pero aparte de eso, lo que dice Manuel, es una cosa muy importante. Se metió de una manera increíble en la psiquis del dominicano, en el imaginario de poder del pueblo dominicano. Se metió. Yo lo explico de otra manera. Yo creo que Trujillo, a pesar de sus carencias educacionales, yo pienso que Trujillo, él lo decía, pero además de eso, hay que tener muy en cuenta. Hay un documento interesantísimo que la gente lo conoce, pero no lo ha estudiado bien. Ustedes se acuerdan del caso de los Wikileaks ahora. Sí. Bueno, yo creo que los Wikileaks siempre han existido por otros medios, y hay que leer un documento que sale en uno de los documentales de René Fortunato, que es el informe que hace el embajador francés, ¿verdad? Y él dice que Trujillo, hay que visualizarlo, que era un hombre diferente,
Cuando él se habla de un hombre diferente, no está hablando de un genio, está hablando de un hombre diferente con relación a su marco de referencia, al contraste. Y hay una palabra que a mí me choca mucho del embajador francés. Dice, él es un hombre diferente y él tiene conciencia de eso. Porque Trujillo, más fruto de la naturaleza, le debe más a la naturaleza que a la educación. Es un hombre que tiene un 3er curso de primaria. Pero realmente, eso que dice usted desde el punto de vista psicológico, él era diferente al contexto. El hombre es él y sus circunstancias. Y Manuel me dijo una cosa que yo no puedo dejarle pasarla por alto, interesante. Él hizo una referencia histórica de Shakespeare. Y yo creo que la mejor forma, lo mejor expresado lo hace Shakespeare en la tragedia Julio César, que él dice, ante el asesinato de César, bajo las mismas circunstancias, él dice, ¿cuántas veces de generaciones del porvenir volverá a caer César en el escenario? Él no está hablando de César, él está hablando de que todo, como dijo Manuel, las muertes de los autócratas tienen los mismos perfiles, Y una cosa importante de Trujillo, yo pienso, yo puedo monitorear la historia dominicana, desde un punto de vista muy personal, de acuerdo a sus decodificadores. ¿Decodificadores de qué? Del alma nacional. Trujillo era un gran conocedor, pero sin literatura ni filosofía, de la gente, del pueblo. Y entonces, él fue la herramienta que se metió en la psique. Miren, señores, fíjense de qué manera más simple, que el mismo caso de Sánchez Ramírez, el mismo caso de Santana, etcétera, lo que decía Trujillo, Balaguer, sobre que Trujillo usaba la condecoración y la pluma y el bicornio para impresionar la masa. Pero Trujillo decodificó su época. ¿Qué hizo? Todo un caso sin literatura. Trujillo, como todos los dominicanos, bebía, como la mayoría de los dominicanos bebía, bebidas alcohólicas. Y hizo un mito con eso. Trujillo bailaba merengue, y era un gran bailador de merengue, y lo que hacía el dominicano, sobre todo, y fíjate, siendo sureño, bailaba como Efigenia allá, como en el Cibao, ¿verdad? En el Cibao, ¿verdad? Y entonces, todo eso fueron herramientas que usó Trujillo para meterse en la psiquis nacional, y llegó a tener un control absoluto, y en ese control es que yo pienso que ese control no es absoluto. Fíjate, la trágica aventura del poder personal no es infinito, porque los dominicanos, y eso hay que tomarlo muy en cuenta, por cultura, a la par que la mayor ofensa que se le puede hacer a un dominicano, y lo dice el mismo dominicano, es que lo cojan de pendejo. Esa palabra inicua, ¿verdad? Inicua al parecer, es una gran ofensa. Sin embargo, tú te pones a ver que el dominicano es tolerante. Manuel lo dijo de otra forma, pero es lo mismo que yo digo. Nosotros siempre estamos buscando un salvador, uno que se case con la historia, un coronel que se case con la gloria de nuestro amigo Ifigenio, una frase socorrida. Por ahí va la pregunta que quiero hacer. Pero fíjate un detalle, como decimos en el Cibao, una pregunta. Eso es hasta un día. Sí. Porque cuando el dominicano en sentido general, no solamente el cibaeño, dice, y es más, ahí se acabó la tolerancia. Y entonces pasan las cosas que nosotros creemos que no pasan, pero pasan. Dime. Entonces va dirigida a Katiuska. Sí. ¿Cuál fue el rol que tuvo la embajada americana en ese acontecimiento, precisamente con los conjurados? ¿Realmente la embajada le proveyó los... No. Mira, en eso hay una gran discusión. Vamos a ver qué dice Katiuska, general. Sí, vamos a ver. ¿Está la auxilia ahí? Bueno, hasta donde yo tengo entendido, por mi edad, no viví esa época, pero hasta donde yo tengo entendido, se dice que sí, que la embajada fue quien suplió esas armas. Sí, se dice que el general Juan Tomás Díaz... El jefe de la conspiración, eso era el jefe de la conspiración. Sí. Que en ese entonces, bueno, mi mamá no llegó a conocerlo, pero era tío de mi mamá. Que sí, según lo que se habla dentro de la familia, le digo lo que se habla dentro de la familia porque no le puedo asegurar, no tengo las pruebas de eso, no se lo puedo asegurar. Supuestamente fue los Estados Unidos quien les suplió las armas a ellos. Y los entrenamientos. Yo creo que es así como ella. ¿Usted es hija de?
Lázaro Manuel Sánchez. Mi mamá es Daisy Magalis Díaz de San Cristóbal. Muy bien, muy bien. Oiga, qué interesante. Que es algo que Manuel conoce muy bien. Paradójicamente, el presidente norteamericano, y te lo digo paradójicamente, que comienza a pensar en la idea de eliminar físicamente a Trujillo, es un general que es el presidente Eisenhower. Fíjate que debe haber una similitud por la condición de militar, ¿verdad? No estoy comparando una cosa con otra. Sin embargo, es el primero que comienza. Estas declaraciones las da un señor muy conocido por ustedes que se llama el profesor Bosch, en un famoso, no sé si tú te acuerdas, congreso que se hizo en el museo, ¿verdad? Y él aportó documentos de los atentados contra Trujillo que se planificaron. Sin embargo, fíjate cómo la política siempre refleja todo. Hubo un cambio político en los Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces el que hereda prácticamente los planes que tenía el FBI y para la eliminación de Trujillo y la CIA, que aparecen en un famoso informe desclasificado de todos los atentados y magnicidios que promovió los Estados Unidos, son paralizados, por así decirlo, aunque está en marcha en el nivel táctico aquí, están en marcha bajo el patrocinio, eso de las armas. Pero hay un detalle interesante de la política, y es que el que hereda ese proyecto es el presidente Kennedy. Y resulta que había una amistad personal, no con John F. Kennedy, sino con el papá de Kennedy, que en algún momento fue lobista de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y entonces hay un afán, inclusive de las Fuerzas Armadas, de detener. Y un general, hay un documento de un general norteamericano, que era lo que hoy es el Comando Sur, que dice, ¿qué le opina? Tengan cuidado, porque Trujillo siempre ha sido un aliado de nosotros. Cuidado si nosotros por remediar... Nuestro zona Bobix. Sí, exactamente. Sí. Bueno, eso que, claro, que dijo Trujillo, escúcheme la palabrota, eso es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, ¿verdad? Que ha sido por ese vínculo. Sí, sí. Y entonces hay que tomar en cuenta que ya para el momento del magnicidio, y yo hablé de forma muy vívida, lo hablé mucho con varios personajes, aún sobrevivientes en esa época, para hacer mi libro Malfiní, entre ellos el general Antonio Inver Barrera. Y el general Antonio Inver Barrera renegaba de esa ayuda, porque realmente hubo un cambio en la política, aunque estaba todo en movimiento. Y fíjate, el magnicidio se practicó varias veces, que es otra cosa que no se ha dicho. Varias veces fueron al malecón. Sí. Es más, el día que debió morir Trujillo, con ese mismo esquema, fue el día del cumpleaños de Antonio de la Maza, y él relajaba entre sus amigos diciendo, eso es lo que yo quiero, yo lo que quiero regalar es un muñeco, y el muñeco que él quería era que, pero Trujillo no fue, porque Trujillo tenía resfriado. Trujillo iba los viernes a San Cristóbal, todos los viernes, o los jueves, y él se fue entonces ese martes, porque se sintió recuperado. Es más, su hija le dijo, pero papá, tú todavía estás gripado, no vayas a eso, que tú tienes que ir. Había otras razones por las que él quería ir, y fue a su cita con la muerte, por eso de la inevitabilidad de la historia. Entonces, yo lo que decía ahorita, y no lo dije realmente, que mucha gente habla de que, bueno, las razones de los héroes, de los llamados héroes, no fue patriótica, fue por razones personales. Hubo razones personales de peso, como fue la muerte de Tabito de la Maza. Y fíjense, aún con la muerte de Tabito, por el caso Galíndez, Tabito no fue a buscar a los Estados Unidos, sino que lo trajo de Dajabón, de Montecristi, ¿no? De Dajabón, sí. de la pista de Dajabón, lo trajo a la Fuerza Aérea. Pero lo más importante de eso es que todavía el mismo Antonio de la Maza, yo soy de los que cree, sin estar buscando jerarquías, ya se dijo aquí, el jefe de la conspiración fue el general Juan Tomás Díaz. Había tres grupos en esa conspiración. Es más, como insinuó Manuel, esa fue una conspiración que la sabía, en un momento la sabía tanta gente, que no se sabe cómo no se supo. Sí. La sabía demasiado gente. La sabían hasta los chinos. Ahora, el asunto estaban divididas las opiniones,
pero siendo el jefe Juan Tomás Díaz. Pero Juan Tomás quería un secuestro. Sí, no, Modesto, el hermano, eran proclives porque a un secuestro, pero Trujillo, cierto afecto por Trujillo. No, y además que Trujillo, señores, yo pienso que como finalmente se sobrepuso Antonio Lamasa, señores, Trujillo no era secuestrable. Trujillo estaba dispuesto, y así lo había dicho muchas veces, y yo lo tengo de forma documental, que él no iba a morir en su cama, que él no iba, es más, Trujillo consideraba que era una y él tiró. No solamente que tiró, sino que Trujillo decía que él no iba a morir como los pendejos. ¿Tú sabes qué es los pendejos? ¿Sabes lo que es los pendejos? Morir en su cama, enfermo o de viejo. Bien. Entonces, hemos llegado al final. Bueno. Manuel, una última exhortación. Yo creo que realmente lo más importante es estudiar este periodo histórico y evitar que se convierta en mercancía política. Porque mucha gente, después que Trujillo murió, han sacado unas valentías y unos arrestos dantonianos para matar a un muerto. No, es decir, pero en el momento en que estaba Trujillo vivo, tenían la lengua metida en un lugar muy secreto. Fuera, señores, terminamos. La gracias a Manuel Núñez por estos importantes aportes, como siempre. A Katiuska, que hoy nos ha acompañado de manera interesante, espero que nos siga acompañando. A nuestro querido general, amigo y hermano, José Miguel Soto Jiménez, por estos importantes aportes a la sociedad. Este es el primer debate que nosotros tenemos. Para iniciar, pienso que es un debate sumamente interesante, 2 horas analizando la historia, sobre todo de Rafael Leonidas Trujillo y Molina, luces y sombras, bella y elegante como siempre, Sureli Madé Presinal, a Rudy, que está aquí también, que nos ha acompañado durante estas 2 horas, la gracia, y a don Efigenio, que hoy, con motivo de que Soto Jiménez está aquí, él no podía perderse de estar en este escenario, este primer encuentro dedicado sobre todo a este personaje de la historia. Y sobre todo recuerden, el Dios Todopoderoso, eso es lo primero. Y entonces ustedes saben que todo continúa sobre ruedas. Bendiciones para todos.